Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Planeta R en una mañana de jueves que de verdad, gracias a Dios, bien calientica acá desde los estudios de FECOPROE. Una mañana soleada, con alguna brisa refrescante, así es que nos motiva mucho para seguir hablando y llevando a ustedes información que nos contribuye a mejorar la calidad de vida en temas tan importantes como la gestión integral de residuos y la sostenibilidad, que son temas exclusivos desde la plataforma de Código R. Agradecerle a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Código R, en alianza con Noticias Pura Vida y con Revista Esencia. Así es que seguimos abordando por las distintas plataformas y todos los viernes también a la 1:30 de la tarde a quienes nos siguen a través de Radio Fides 93.1 FM y a través de San José TV. Así es que estamos por todas las plataformas digitales, por los medios tradicionales, como decía siempre nuestro amigo y invitado del día de hoy, que ya ahorita se los vamos a presentar. Seguimos en ese camino, como lo decía él, de generar una comunicación formativa y renovada. Así es que le copiamos muy bien a nuestro invitado y seguimos con ese compromiso con todos ustedes, que por cierto le vamos a seguir trayendo novedades. Reitero mi agradecimiento, les invito para que se pongan bien cómodos y que también participen con nosotros si ustedes lo tienen ahí. Compartan esta publicación para poder contribuir a esa comunicación bien renovada y bien formativa para todos, especialmente para las nuevas generaciones, que es que esperemos en un tiempo prudencial podamos estar generando ese cambio conductual que requerimos para poder incidir en la estadística. Vamos a abrir la toma. Bueno, agradecerles de verdad a Juan Manuel Jiménez en el Control Master, que siempre nos colabora con su valioso aporte todos los jueves acá para que todo marche bien acá en Código R. Les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, una persona a quien admiro y respeto mucho, don Olman Gracias. Mora Navarro, del Ministerio de Ambiente y Energía. Olman, ¿qué tal? Todo bien, Bernie. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Sí, yo digo que, bueno, respeto, conozco hace varios años ya a don Olman, nos conocimos en estos rumbos de la vida en el campo profesional. Don Olman es máster en gestión ambiental, graduado en Alemania, así es que es todo un experto. Y además le reconozco siempre, Olman, que usted ha sido de las personas que aparte de su compromiso también ya son varios años ahí, en el campo de acción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ya, bueno, primero trabajé fuera del ministerio en trabajos, digamos, propiamente de gestión, también en el sector municipal, y muy agradecido todo ese tiempo que trabajé ahí, 6, 7 años. Y bueno, y ahora en el Ministerio de Ambiente, también haciendo lo propio y lo que creemos que debe ser y que el país necesita en materia de sostenibilidad ambiental. Entonces sí, una cosecha de experiencia que se pone a la utilidad del público y quien quiera hacer y también unirse en todo esto que vamos a hablar hoy. Sí, con Olman podemos hablar de un sinnúmero de temas, Sí. de verdad que sí, que lo vamos a ir haciendo en el transcurso del tiempo porque, bueno, públicamente lo voy a decir también, ya hemos invitado a don Olman para que regularmente esté acá con nosotros en este espacio y con otros nuevos espacios que se van a abrir para poder llevarles a ustedes el detalle de muchas informaciones que don Olman maneja. Pero hoy hemos decidido hablar de sostenibilidad precisamente, don Olman. ¿Cierto? Y específicamente sostenibilidad de la ciudad y la creación de corredores biológicos interurbanos. Eh, ¿Qué proyectos, qué Okay. estrategias se manejan ahorita, Olman, en este Sí, tema? sí, gracias, Bernie. Mire, primero hay que, pues en aras de que siempre procuramos pues dar a conocer y educar, eh, bueno, que estamos hablando por una ciudad sostenible. Históricamente las ciudades han desarrollado, digamos, cada quien decide dónde ubicarse. La institucionalidad, en el caso de Costa Rica, empezó a regular esa decisión privada de ponerse en cualquier lado a su negocio o su casa de habitación a partir de los 60, con una ley de ordenamiento urbano. Pero eso hoy ha sido insuficiente y entonces tenemos lo que tenemos. Entonces,
es un caos la ciudad, ¿verdad? Donde la flota vehicular se ha adueñado de los espacios que posiblemente son de la gente, y no posiblemente, son de la gente, porque las ciudades es para la convivencia de la gente y, bueno, ha sido ocupado por el parque automotor. Cualquiera dice, bueno, sí, es una condición necesaria porque es el centro de comercio, el centro del sistema bancario nacional, etcétera. Pero se necesita reorientar para tener una mayor calidad de vida. Hoy las emisiones que están resultando de la ciudad, la aglomeración de los vehículos, el crecimiento poblacional, ha hecho que la parte, digamos, que podría ser el pulmón de oxígeno de esa población urbana, se está agotando. Entonces, por ejemplo, nosotros en este país tenemos parques que de un momento a otro, en los 80 y los 90, empezaron a hacer plazoletas de cemento. ¿Qué es lo que provoca eso? Entonces provoca lo que técnicamente se llama islas de calor. Entonces toda la parte constructiva va a generar una isla de calor que afecta la calidad de vida y las otras calidades de las especies que ahí habitan. Entonces, el sistema constructivo, el encementamiento de los parques, de los terrenos y eso hace que haya más escorrentía de agua y afecta a las zonas bajas y reduce los mantos acuíferos para la producción de agua potable. Entonces, todas esas problemáticas han afectado la ciudad y la ciudad entonces se le ha dado la espalda, igual que otros bienes que vamos a hablar como los ríos. Hoy no, ya empezamos ya desde hace años a trabajar en eso. Y hoy están rehabilitándose estos ríos, diciéndole a la gente, no, hay que darle la cara, no la espalda, para decir, eso es un bien ambiental que le protege a usted y no un sumidero de residuos, como ha sido históricamente. Entonces, todos esos detalles es lo que hace que una ciudad sea sostenible o insostenible, ¿verdad? Entonces, la ocupación de área verde y que hoy queremos enverdecer las ciudades es para que haya un equilibrio, una equiparación entre la contaminación que ya por sí hay, porque es el centro de llegada de la flota vehicular, ya sea por ocio, por diversión o por comercio, etcétera, o por hacer diferentes trámites, pero lo cierto es que la ciudad se recarga más de lo que está quizás preparada para aguantar. Entonces, el tema de, por ejemplo, un detalle, la Organización Mundial de la Salud dice que cada ciudadano tiene que tener 9 metros cuadrados de área verde. Y aquí estamos muy, muy por debajo de eso. Y entonces ya ahí empezamos a deteriorar la calidad de vida. ¿En cuánto estamos, don Olman? ¿En cuánto estamos? Bueno, lo que ha habido estudios es que estamos como en 6, por ahí, de metros, y cada vez todo el sistema constructivo hace que se agote eso. Entonces cada vez tenemos más metros cuadrados de cemento que metros cuadrados de verde o espacio verde. Qué importante lo que nos cuenta acá don Olman, porque es la realidad en la que estamos ahorita viviendo, ¿verdad? Incluso en tiempos de pandemia. Yo hace poco escuchaba en los medios de comunicación a Esteban Arón, el presidente de la Cámara de la Construcción, ¿verdad? Igual al Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Y Arquitectos de Costa Rica. Prácticamente hablando de una reactivación económica a base de construcción, ¿verdad? Por lo que generaba. Pero ahí perdemos la armonía, don Olman. Correcto, así es, correcto. ¿Cómo planteamos una solución para este dilema? Porque hay claramente, yo siempre he dicho a título personal, si es mi criterio, debo aclararlo, que eso que nosotros hemos llamado desarrollo termina por llevarnos a perder calidad de vida, que es lo que usted me acaba de decir, ¿verdad? Ya no tenemos espacios. Sí, exacto. Don Olman. Hay 3 condiciones importantes para alcanzar ese desarrollo que está escrito pero no se hace en la práctica. Una es el ordenamiento territorial. Entonces, el ordenamiento territorial indica y le dice, bueno, aquí van las habitaciones, aquí va el comercio, aquí va la industria. Sin embargo, eso se ha hecho, sí, ahí vamos bien, pero cuando hablamos de
la parte de protección ambiental, ahí ya nadie se apunta a hacer ordenamiento. ¿Por qué? Porque hay que dejar espacio. Y para un sistema, digamos, de comercialización del terreno y de la tierra, hace que cada vez entonces sea ocupado, no sea ocioso ahí, porque no sienten la condición de que eso es importante para que asuma además islas de calor que esa edificación hace, entonces tiene que estar ahí, no es porque está ocioso y no tiene ninguna utilidad, es un bien ambiental que le da a usted salud y calidad de vida. Entonces tiene que estar ahí con árboles para que asuman CO2, ¿verdad? El óxido de carbono para que no sea contaminante, y entonces esos árboles tienen esa capacidad de fijar eso, entonces le está beneficiando, por eso es que está solo, no hay que hacer una edificación ahí. Entonces, por ejemplo, hoy se habla mucho de la movilidad, claro, y eso es un tema que es parte de los hábitos de consumo que hay que cambiar, digamos, la movilidad y el consumo, que eso de la política de producción y consumo que tenemos que hablar. Entonces, hablan de la movilidad, pero en la práctica se hacen cosas que no son concernientes a este postulado de la movilidad, del estrés que genera el traslado de los trabajadores para ir a su puesto de trabajo y la llegada a su dormitorio. Y que entonces, no hay condiciones, además, si estamos hablando de los centros de trabajo, ¿verdad? Claro, no todos tienen un baño, por claro, ejemplo, para entonces, el aseo personal. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, eso nos está sumando. Hay un estudio que hizo el Estado de la Nación en el 2019 que dice que las construcciones verticales que han venido naciendo ahorita, usted ve ahora en San José, al menos yo he contado unos 6 edificios nuevos de torres verticales. Hay una corriente de construcción que es aprovechar el aire, porque ya no hay horizontalidad no hay terreno horizontal para hacer esas torres. Andamos buscando aire. Entonces vamos Estamos buscando, asfixiados, construyendo hacia el aire. Eso, Olman, perdón, es que a veces uno se ríe por no llorar, sí, como decían nuestros padres y nuestros abuelos, ¿verdad? A mí me gusta utilizar mucho parafraseo nuestro, porque somos una plataforma 100% costarricense, sí, que nos sentimos muy orgullosos. Pero eso es como alzar la cabeza, sacar la nariz, ¿verdad? Buscando oxígeno, Olman, porque correcto, definitivamente, o sea, estamos estimulando la construcción. Y es que yo le hablo por usted, por ejemplo, cantones que están alrededor de San José, para hablar de ciudades, sí, Escazú, Santana. Sí. Y ahí uno ve cómo se desarrollan, pero claro, se desarrollan en el cemento. Claro. Entonces, cuando hacemos estas torres, sí, estamos aprovechando el espacio hacia arriba, hacia el aire. Pero esa gente tiene que trasladarse hasta el otro lado de San José, al oeste o al este, tiene que trasladarse. Entonces, claro, gasta más tiempo en la llegada y en la ida al trabajo que lo que dura en su espacio de habitación. Entonces ahí todo ese deterioro, todo ese estrés, eso no se suma en el proceso integral del ordenamiento del territorio. Entonces, se dice en buena teoría que las fuentes de trabajo tienen que estar cerca de los empleos para evitar ese traslado y esa contaminación y demás. Eso es posible en un territorio que va naciendo. Por eso es que la urbanidad va llegando al territorio rural. Hay territorios urbanos-rurales o rurales-urbanos. Entonces, ahí es donde está la posibilidad. Ya en un San José catastrófico como está, ya es poco lo que podemos hacer. Sin embargo, ya se viene haciendo lo propio, por ejemplo, ciclovías donde no caben, pero bueno, es que a veces parece ser una moda o a veces parece ser estoy apuntado con eso y entonces le robo espacio a lo que ya es inrobable porque la calle tiene esos 12 metros y bueno, ¿verdad? Entonces viene más el caos, entonces alguien usa la ciclovía y está el carro parqueado, entonces viene el conflicto. Bueno, entonces, ¿cuánto de eso se hubiera planificado en unos años atrás? No. Porque aquí, imagínense que cuando hablábamos aquí en el 2000 de corredores interurbanos, todo el mundo se volvía a ver. ¿Qué hacemos? Entonces yo llamé a unos amigos de Municipalidad de San José que tienen esa visión de sostenibilidad de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y otros, y les digo yo, planteemos corredores biológicos, pero urbanos, no corredores biológicos del corredor mesoamericano, ¿verdad? De todo claro. México y Centroamérica y
demás, sino interurbanos, corredores, no unión de bosques, sino corredores con la ciudad adentro. Y ese es el gran desafío que empezó en el 2000. Meterse al desarrollo, exacto, por llamarlo de alguna forma, así porque es. usted toca varios temas, Olman, y específicamente esto de corredores biológicos interurbanos. Prácticamente es una alternativa, ¿verdad? En medio de esa realidad que usted muy bien nos ha contextualizado en esta oportunidad, que ha tocado el tema de ciclovías también. Yo voy a hacer como una unión a esto, Olman, para hacerte una pregunta, porque sí, las ciclovías es notorio y es público, digamos, no hay que ser especialista para uno saber que las ciclovías aquí en Costa Rica, sí, con todo el perdón, creo, yo sé que hay una muy buena intención. No, por supuesto, estamos de acuerdo. Sí, el problema es que en la práctica no funciona. No funcionan. Hay una competencia entre los vehículos, ¿verdad? Correcto. La bicicleta, los automóviles, las motocicletas, y no cabemos en estas carreteras que siguen siendo de parabúes en la mayoría de casos, ¿verdad? O sea, son muy pequeñas y es imposible buscar la armonía, que yo creo que es una palabra clave en esto, sí, la armonía, del cual el ser humano, los habitantes, las personas, somos el epicentro de ese ambiente, ¿o no? Sí, me decía un señor, cuando yo empecé en el Ministerio de Ambiente, me decía un señor que había trabajado en el AIA, en Acueductos y Alcantarillados, me decía, mire, el ingeniero chico, no sé qué, decía, ¿por qué los ingenieros de allá de los 50 y 40, ¿por qué no diseñaron 4 vías transversales como la Avenida Segunda? Y sí lo hicieron, pero hubo gente del ámbito político que dijo que ese estaba un poco mal de la cabeza decir eso. Y hoy apenas estuviéramos en la capacidad de uso de esas 4 transversales como la Avenida Segunda. Y usted puede medir si hubieran 2 para arriba, como la Avenida Segunda, 2 al oeste, al norte y al sur, quizás hoy apenas estuviéramos cumpliendo la capacidad de uso. Pero bueno, la predicción en el ordenamiento territorial es básica. O sea, y ahí es donde tenemos que tener también estadística para decir cuánto está creciendo la parte constructiva y dónde está creciendo y cuánto la población. Y entonces eso a veces se hacen cosas por aspectos de decir que yo lo hice y no con un planteamiento en la mesa, ¿verdad? Sí, Olman, vieras que yo particularmente creo, y siempre he creído que Costa Rica siempre ha producido personas visionarias. Claro, claro. Y permítame agregarlo a usted, ¿verdad? Gracias. Porque así como dijo que fue a localizar a varias municipalidades y a la gente de Fuerza y Luz y todo lo demás para crear estos corredores biológicos, voy a poner ahora sí, después de este comentario, el dedo en la llaga. Yo creo que siempre hemos tenido gente visionaria, gente que tiene conocimiento y que ve más allá del tiempo, ¿verdad? Y plantea soluciones, alternativas para temas tan específicos como este. Pero voy a poner el dedo en la llaga, me refería a que el interés político siempre nos afecta, y siempre político, económico, ¿verdad? Sí, y yo creo que hay que decirlo, ¿verdad? Como decía usted y como hemos dicho aquí en Código R, para amar con los ojos abiertos, para presentar una realidad, porque a veces cuando hacemos uso de la crítica somos como muy crudos, ¿verdad? Sí. Digamos, vos representás al MINAE, que es una institución pública del Estado, y uno habla con usted y uno ve que sí se plantean alternativas, soluciones, respuestas a temas específicos. Pero cuando vienen los cambios de administración y viene un tercer año político como este que estamos enfrentando y se crean compromisos. Por eso yo hace poco acá, cuando nos visitaba otra de las expertas, yo decía, ahora que viene, lo decía hace 8 días, todo el proceso electoral, a ver si los candidatos realmente presentan dentro de su plan alternativas de eso, porque a todos nos interesa. Nosotros no queremos caer en Código R en temitas que usted ahora tocó, de moda, las ciclovías por moda, el tren eléctrico por moda, pero dentro de un todo, ¿qué llega a aportar, Olman, a esto realmente? ¿Verdad? O sea, es cómo confrontar, cómo convivir entonces entre la parte técnica y el interés político. Yo creo que es un tema que... Eso sigue siendo eficiente. Lo que pasa es que las cosas buenas y técnicas duran tiempo y la parte política quiere las cosas ayer. Eso es importante porque sí, hay que avanzar, pero hay cosas que son procesos y no se entienden
que los procesos, si son participativos y sostenibles en el tiempo, necesitan un tiempo. Y el cuatrienio no alcanza para eso. Entonces, pero con visión podríamos ir avanzando y si queremos una ciudad sostenible en el tiempo, pasa el cuatrienio. Cuando hablábamos de los corredores biológicos y que decían, bueno, pero es que ya hay un sistema de corredores biológicos, biológico nada más del país, que es esa unión de bosques que hace que es muy, un paso. o sea, eso existe. Y que es muy fácil, entre comillas, Claro, digamos, ¿verdad? claro. Crear un corredor biológico allá en Carara, que se junte con todo eso. Eso ha tenido avance y este país ha crecido en ese sistema de arborización, ¿verdad? Que tiene más del 54% de cobertura. Bueno, esos corredores han hecho eso, pero hagamos algo en la ciudad. Hagamos algo en la ciudad. Entonces en la ciudad hay que meterse con los precarios, hay que meterse con la gente que nosotros hemos estado en los ríos que cruzan San José, María Aguilar o Torres y estamos haciendo labores de limpieza y la gente está tirando ahí. Entonces ese es el botadero de ella o de él. Pero entonces, ¿quién le llega a esa gente? Hay que llegarle a esa gente y decirle. ¿Y cuál es la capacidad instalada que tiene la municipalidad para llegar a ese precario a recoger los residuos para que no usen el río? Todo eso hay que tenerlo. Y hoy, con los corredores, gracias a don Edgar Gutiérrez, el anterior ministro de Ambiente, que le llegamos a decir, bueno, ¿y cuál es la justificación de hacer los corredores? Mire, don Edgar, las ciudades del mundo están creciendo para ser sostenibles y verdes. Y esa es la línea, y nosotros tenemos que ir en esa línea acá. Y entonces se dijo, hay que reformar el decreto donde se establecen los corredores y vamos a poner interurbanos para referirnos a la ciudad. Y así fue. Y entonces ahí, hoy, se están haciendo procesos de recuperación de áreas protegidas, ¿verdad? Y procesos de áreas protegidas de las quebradas y ríos. Y entonces vino a fortalecer esta aprobación de los corredores biológicos interurbanos, que aquí entonces vamos a tener parches de bosques unidos a las áreas de protección del entorno de la ciudad. Llámese Cerros de Escazú, llámese La Ventolera, los Cerros de Heredia, etc. Entonces, todo eso va a compatibilizar con lo que se ha denominado acá trama verde, que son las calles y avenidas. Esos van a ser importantes para hacer este enlace con las zonas de protección de los ríos, de las que no han desaparecido hoy, y por eso el ordenamiento territorial es tan importante. Cuando empezamos a hablar de esto, resulta que en ese ordenamiento territorial, donde pretendíamos hacer ese corredor interurbano de esos parches de bosque que quedaban, ya habían zonas grises, y eso significaba que son sujetas a construcción, porque la parte de sostenibilidad y verde, para entenderlo de mejor manera, no estaba todavía en el sentido de los que hicieron ese ordenamiento. Para aclararnos, el área gris que vos referís es un área intermedia ahí. Es la zona que queda entre las habitaciones y la zona de protección del río. Algo se puede hacer, algo se puede hacer ahí. Y hay que pelearla entonces, porque hay que pelearla. que digamos, todo el sistema de construcción la quiere para ampliar y bueno, quienes apostamos más a la sostenibilidad del ambiente, pues... Claro, hoy hay una ley, la ley forestal ya establece que el área de protección de los ríos en área urbana es de 10 metros, pero usted llega a lugares y está a caída del río. ¿Por qué? Porque se han echado hasta atrás para aprovechar, y entonces también ha habido una mea culpa institucional de decirle, yo he recorrido esos Torres y María Aguilar desde que nacen en Rancho Redondo, en la parte norte de este país, San José, hasta el Virilla, en la parte suroeste, después de la Sabana. Y entonces ahí uno ve conexiones directas de las casas, evacuando ahí excretas y residuos en los ríos. ¿Por qué? ¿Y por qué la institución, en la institucionalidad permitió eso? Porque también tenía el rol de que eso era para evacuar. Y entonces esas casas hoy pegan ahí hasta caída del río con las instalaciones pegadas ahí. Afortunadamente hoy el proyecto de la IA de la planta de tratamiento ha venido reformulando eso y reconectando eso, para tener el día de mañana, en un futuro cercano, por lo menos los ríos
que hace 50 años la gente pescaba y comía, hoy quizás usted cae ahí y salga sin una pieza, siendo un poco exagerados. Pero aún así, Bernie, hay biodiversidad ahí, mal formada, pero hay biodiversidad. Ahí circula, hay peces, hay mapaches, que para algunos son un problema, pero bueno, son biodiversidad al final. Y entonces, si eso lo rescatamos, eso va a rehabilitar, sí, y podemos disfrutar del río. Sí, Olman, el problema de los mapaches es que invadimos su territorio, ¿verdad? Sí, Entonces sí. Andan sobreviviendo, ¿verdad? Claro. Porque muchos nos enfocamos ahora, nosotros los humanos, sí, sí, sí. ¿verdad? Ahora es que no somos la única especie. Somos parte de. Somos parte Es que yo creo que el problema es que no lo sentimos, no sentimos ese concepto de que nosotros hablamos de ambiente, hablamos del planeta, y nosotros somos parte esencial de eso, claro, pero no somos los únicos. Claro. Entonces, vea qué interesante, porque estamos hablando con Olman Mora, del Ministerio de Ambiente y Energía, sobre sostenibilidad en las ciudades y específicamente la creación de corredores biológicos interurbanos. Un tema súper importante para nuestro país por todo lo que nos ha venido indicando don Olman. Don Olman, ahora sí hablemos de esa creación de los corredores en virtud de que usted recorrió, por ejemplo, el tema de la recuperación de ríos, ¿verdad? Que tiene que ver con residuos, claro, ¿verdad? Y usted ahora nos decía, tiene que ver con creación ahí de torres, de condominios, que yo también los he visto, ahí a la orilla del río, y uno se pregunta, ¿pero cómo así? O sea, no tiene una explicación, creo que lógica, ni técnica, ni legal, incluso, ni legal, para que estén esos condominios por ahí. El cambio conductual, claro, porque usted se dedica a limpieza de ríos dentro de las muchas tareas también, pero como decís vos, sucede como en las playas, ¿verdad? Se limpian 100 metros y donde ustedes van, casi que inmediatamente después van tirando. Es que el problema es que el ciudadano o la ciudadana, como paga por un servicio o hay alguien que lo haga, entonces yo ni mi moto y tiro ahí lo que sea. Pero es que lo que hay que reorientar es que usted es responsable de lo que produce. Y entonces algunos echamos todo al maletín en el día a día y lo llevamos y lo depositamos en la casa. Sí, así debe ser. Pero como yo estoy ahí pensando que alguien lo hace, que hay una municipalidad, que alguien... Entonces yo ahí lo pongo. Pero eso es una parte que si no es de reforma, digamos, educativa de la ciudadanía, de ese aspecto conductual que mencionas, tendrá que ser desde el punto de vista legal. Y parece ser que en este país hay cosas que solo desde el punto de vista legal, ¿verdad? Como lo hacen otros países, sin mencionar ninguno, pero que le multan a usted por tirar un papel de confite, ¿verdad? Entonces, ahí no se quiere llegar, al menos yo no quiero llegar. Yo quisiera que todos llegamos a un consenso de saber que yo soy corresponsable con, ¿verdad?, lo que haga. Entonces, en el tema de los corredores biológicos, mire, aquí hay un concurso interinstitucional, intersectorial, la empresa privada, la ciudadanía organizada, y esto tiene que ser un consenso de nuevo reaprender el cómo me desempeño en ese espacio que tengo, ¿verdad? Y que pueda yo ver los ríos como algo que me hace bien y no simplemente porque me soboca ahí el terreno y se caen las casas. Pero es que ahí la gente se ha metido igualmente al río y respetó la zona de protección. Entonces, hoy tenemos que revalorizar qué hemos hecho y qué estamos haciendo ahora. Entonces, por ejemplo, en el Torres, en la zona norte, se está trabajando con una comunidad y bueno, y ahí se está haciendo, digamos, reflexión de ver de que el río es parte de todo el desempeño ahí, de aprovechar los residuos, de hacer compost usted sabe que el compost es el que más produce, o los residuos orgánicos sin tratamiento, lo que más produce gases de efecto invernadero, entonces se puede utilizar, pero eso solo con una guía y una inducción a las comunidades. No se puede estar en todo, pero en este corredor se está trabajando esa integralidad que queremos de conocimiento, de acciones y de buenas prácticas. Y eso es muy importante porque así es un modelo para
llevarlo a otros lados y que ojalá se replique en todo el país. Y bueno, aparte de estos corredores biológicos que ha venido a ayudar también los aspectos técnicos y de legislación. Por ejemplo, ya aunque habíamos empezado, como le indicaba, desde el 2000 a generar estas iniciativas, bueno, en el 2014 sale un informe de la Contraloría General de la República diciendo que las instituciones habían hecho caso omiso a la protección del área urbana y de la protección o zonas de protección de los ríos, quebradas y arroyos y nacientes. Bueno, entonces eso ayudó a acelerar para hacer una política de protección de esas zonas. Entonces, ahí desde el 2014 se viene trabajando igual con una política desde el Estado, con otro programa que llamamos en esta administración Ríos Limpios, y usted que hablaba de residuos, empezamos a hacer un inventario de los puntos calientes refiriéndonos a los residuos. Esos espacios que la gente va haciendo como botadero clandestino y que al final en las lluvias el agua se lleva eso al río y el río al mar. Bueno, entonces aquí junto con las municipalidades se ha venido identificando eso, extinguiéndolos y vigilándolos para que no se vuelvan a hacer. ¿Quién hace la vigilancia? El ciudadano, la ciudadana organizada y sensibilizada, como las asadas, las asociaciones de desarrollo y líderes, van viendo que eso no se vuelva a hacer. Y a partir de ahí, también explicar por qué es que eso no puede existir ahí y cuál es el daño que le hace a usted. Por ejemplo, nadie puede decir que en un botadero clandestino ahí hay proliferación de roedores, por ejemplo, y esos van a llegar a la casa. La gente no ve eso, simplemente cayeron ahí a la casa, no sé. Pero bueno, hay que hacer esos enlaces, quizás en la forma de sensibilizar, de educar. Para sensibilizar tenemos que especializarnos más para dar en el blanco para ese cambio conductual que necesitamos, ¿verdad? Entonces, tenemos corredores biológicos, tenemos el tema de la estrategia de ríos limpios, la política de zonas de protección, ¿verdad? Que eso vino a coayudar más y a ver la ciudad, porque lo decía antes, el ministerio ha crecido en la visión país desde la parte verde, de conceptualizar el bosque rural, pero es que la ciudad necesita del bosque también. Don Juanma, pero bueno, ahí hay una contradicción de Estado, ¿verdad? Sí. Porque el Ministerio de Ambiente y Energía sí. es de los ministerios más pequeños. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo Costa Rica, que se jacta a nivel internacional incluso por lo verde que somos, por nuestras riquezas naturales, y tiene un aparato, ¿verdad? Como es el Ministerio de Ambiente y Energía, de corto para las múltiples tareas que hay, Olma? Sí. Yo particularmente he estado en algunos escenarios donde se ha hablado incluso, ¿verdad?, de la posibilidad de poder ampliar al Ministerio de Ambiente y Energía. Sí, lo que pasa es que dentro del sistema económico, es una apreciación personal, dentro del sistema de desarrollo que nosotros tenemos, la parte ambiental incomoda. Hay un costumbrismo de venir haciendo las cosas, pero lo del alrededor, eso existe y el Estado lo vigila por otro lado, pero la parte constructiva y desarrollista, extractivista, ocupa de eso que nosotros protegemos. Entonces entonces el desarrollo sostenible que tanto hemos hablado, ¿verdad? De la parte económica, la parte sociocultural y la parte ambiental de los 3 pilares del desarrollo sostenible, bueno, vámonos a la práctica a ver cómo se aplica eso. No ha habido, yo creo, tanto esfuerzo para eso, porque uno lo ve con proyectos del ámbito rural y el ámbito aquí urbano, y cómo conceptualizar si esos 3 pilares se aplican, porque el sector de capital es duro en esto y seduce quizás cambios de actitud de alguien, ¿verdad? Entonces uno ve cosas y dice, no podría estar creciendo eso ahí. Y entonces la ciudad se va reorientando a un crecimiento acelerado por digamos, el sistema inmobiliario. Entonces, el sistema inmobiliario, como entre comillas, con la protección, hay que hacer una valoración profunda, ¿verdad? Porque sí, hoy, y los temas ambientales son temas que le dicen a usted, bueno,
siempre lo digo en las capacitaciones, dígame usted, don Bernie, si el aire fuera una válvula y la cierran, no somos nada. Y no solo pensando como egocentrista de ser humano, sino también pensando de otras especies. Sí, las plantas. ¿Qué hacen? Qué triste una vez, cuando en una escuela pregunté yo, y bueno, ¿y para qué sirven los árboles? Ah, para hacer madera. ¿Y para qué sirve la madera? Ah, para hacer casas. ¿Ves? Entonces esa concepción se viene arrastrando cuando el árbol es más que eso. El árbol es la casa de las demás especies, es hospedero de las demás especies. Y no solo eso, contribuye a que haya infiltración del agua para cargar los mantos acuíferos. Y esto va a las nacientes del agua que nosotros tomamos. Entonces esa conceptualización de árbol es la que hay que empezar a trabajar. Hay gente dentro de las instituciones que viene trabajando así. La otra vez hablaba con un amigo del Ministerio de Educación. Bueno, hablan de educación en desarrollo sostenible. Bueno, ojalá que sea cimentar, ahí sí, vamos a cementar esas tres posiciones de desarrollo sostenible. Si no, y entonces, si seguimos pensando en esa válvula y nos la cierran, no somos nada. ¿Ah? Sí, es que algo pasó en nuestro país, Olman. Yo quiero utilizar tus palabras cuando usted dice que visitó una escuela y que decía que para qué servía un árbol y que para hacer madera. Bueno, a mí, yo no me cocino ya a fuego lento, ¿verdad? Cuando yo iba a la escuela lo recuerdo con mucha gratitud, era muy agradable y lo recuerdo hoy cuando me enseñaban precisamente de que las plantas respiraban, que eran seres vivientes, claro. O sea, era una sensibilización desde la educación, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí, porque hoy lo hemos dejado de lado, Olman. Claro. Y aquí en Código R, en Noticias Pura Vida, en Revista Esencia, hemos sido reiterativos y lo vamos a seguir siendo de que la educación es esencial para esto. Y usted involucró ahora al Ministerio de Educación Pública, al MEP, que también lo hemos mencionado acá, de que te dice sí, que van a incluir la sostenibilidad y todo lo demás. También han dicho de los residuos, pero uno va a la currícula y cuando ahora me dicen que ya lo agregaron, pero uno siente que le hace falta fuerza. Claro. Vea, yo siempre he pensado mucho en lo de los residuos. En el tema educativo, si quien va a impartir el conocimiento de la gestión integral de los residuos está sensibilizado y ha conocido en qué consiste esto, adelante. Pero ¿qué es lo que yo temo? Que es un agregado de esa currícula. Entonces, si queda tiempo, hablo de los residuos, pero quizás cómo va a hablar, alto, quizás cómo va a hablar, y entonces, digamos, que va a deformar en vez de formar. Entonces, si no empezamos desde la raíz diciéndolo, mire, estas X personas en cada centro educativo, en cada zona educativa, están preparados para hablar de ambiente y para hablar de la gestión de residuos, ok, impartamos aquí. Pero es que se mete ahí, pero sigue siendo un agregado. ¿Y qué temo yo? Y creo, disculpen si me equivoco, pero creo que es que no hay gente sensibilizada ni preparada para hablar del tema. Entonces, seguimos en el 2 más 2, 4, ¿y por qué no decimos 2 árboles más 2 árboles o menos 2 árboles? Porque se cortaron, da 2. Entonces, ahí hay un problema, analizarlo y haciendo relación con el ambiente. Sí, y las asignaciones o las tareas son, tráigame unos periódicos o tráigame unas botellas y seguimos con eso. Claro. Yo conversaba con ese tema con Evelyn Hernández de la Municipalidad de Desamparados, que ellos, hablemos un poquito de la responsabilidad también, compartida de todos quienes formamos parte de diferentes sectores. Pero ellas como municipalidad, ya incluyeron ellos de manera proactiva y van a las escuelas y todo. Porque yo le hablaba precisamente lo que usted está comentando, de que bueno, tenemos al docente, pero hay que educarlo. Hay que sensibilizarlo, hay que concientizarlo para poder tratar un tema no solamente de residuos, quizás vamos a deformar, sino de sostenibilidad, ¿verdad? Que como usted decía, son inseparables. Hablar de residuos y hablar de sostenibilidad tienen que ir de la mano. Pero Olman, definitivamente, bueno, tiene representación el MEP en la plataforma consultiva por ley, que es quienes se reúnen
y quienes tienen que ver todos estos temas. Claro. Olman, pero vamos a decirlo sí con respeto, pero muy conciso, ahí no se avanza. No. Estamos claros. Es un órgano creado por ley. Lástima que ha dejado de ser lo que empezamos en aquel momento de la ley del 2010. Era donde pasaban todos los proyectos, los evaluábamos, todas las acciones que se querían hacer las evaluábamos para ir a una buena implementación. Era como un filtro para decir, mire, si no hay justificación de los fines que esto busca, no puede implementarse. Eso fue la plataforma. Hoy queremos reinyectar eso, o sea, que la reinyecten con COVID, contra el COVID para ver si se activa y podamos ser ese árbitro de las cosas que se hacen en materia de residuos y otros adyacentes, digamos, otros temas adyacentes que tienen que ver. Sí, y entonces está inactiva, pero es un buen órgano, representativo, participativo y que toma decisiones integrales, que es lo que necesitamos en esto. No podemos ir solo en una visión, sino viendo todas las aristas del problema y de las soluciones, ¿verdad? Pues no hay una sola solución para múltiples problemas, pueden haber múltiples soluciones. Entonces, ahí es un buen órgano, hay que insistir los compañeros del Ministerio de Salud estuvieron insistiendo en esa reactivación que es necesaria, porque hoy ahí aglutinábamos, consolidábamos lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer, y hoy cada quien anda disparado como quiera. Entonces, ahí estamos mal. Pero Bernie, quisiera terminar de esas acciones que le decía, corredores biológicos, que se vinieron a fortalecer con la estrategia Ríos Limpios, con este tema de las áreas de protección, de la política de áreas de protección, que por dicha la Contraloría dio ese campanazo para volver los ojos a la ciudad. Y bueno, y en la última administración, o más bien en esta presente con don Carlos Manuel, se aprobaron los PANUS, que son los parques ambientales urbanos, ¿verdad? Entonces esto lo que viene es a hacer esa conexión que los corredores interurbanos necesitan, que es, por ejemplo, los cerros de Escazú, la Carpintera, la Ventolera, los cerros. Entonces hay una interconexión, porque lo que hace que no sean corredores es que haya una fragmentación de esos bosques. Entonces imaginémonos todos corredores unidos de manchas verdes en una foto aérea, donde hoy los contornos de los ríos se van a unir con esos espacios verdes privados, públicos, y entonces hacen todo un corredor. Y eso va a hacer que las especies puedan reproducirse sin estar ahí captadas en un reducido espacio, que haya polinización de las especies y demás, porque cuando se corta ahí es donde se vuelve desértico el espacio. Entonces estos parques ambientales urbanos vienen a cumplir esa labor de protección, de valoración, que aquí poco se hace, la valoración digamos espiritual de un bosque. Bueno, eso da paz, eso da tranquilidad, eso da aire limpio, pero el bosque, yo tengo una percepción que cuando usted ha nacido alrededor del árbol y el bosque, hoy es una cosa común y corriente. Sí. Si usted no interioriza que eso tiene un valor para usted, el bosque desaparece. Y entonces hoy por eso es también, ayudados de la cooperación internacional, y no es que aquí no teníamos la visión, ya la teníamos, la visión, pero siempre que viene un organismo y como siempre carecemos de recursos, bueno, entonces viene un organismo y dice, sí, vamos a hablar de soluciones basadas en la naturaleza. Sí, ya lo veníamos hablando, que el río es importante, que el suelo es importante, que el aire le purifica su contaminación. Sí, esas son soluciones basadas en la naturaleza. Entonces vamos a potenciar que el suelo infiltre más el agua, que el bosque hospede más especies, que el bosque purifique el carbono que se produce en la ciudad, etc. Entonces, hablamos de esas soluciones basadas en la naturaleza, basadas en lo que tenemos ya, pero para eso se ejecute de la mejor forma, solo la gente
concientizada puede hacerlo. Si no, no hay forma. Y entonces ese es el link que hay que hacer entre el ser y el sentirse dueño de eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos en esa tarea permanente. También hay otro proyecto que se ha venido desarrollando de ciudades verdes que van en esa línea, el refortalecimiento de estos corredores. Estamos hablando también de paisajes productivos que se vienen desarrollando con la cooperación internacional. Y entonces eso nos ha hecho ese empuje para hacer lo que queremos desear. Falta más, sí, falta más. Y hay que llevarlo a más abajo, a más comunidades. Ahorita lo que se está desarrollando son procesos piloto para demostrar que sí es posible rehabilitar corredores en la ciudad, cuando antes nos decían que no. Porque aquí hay gente, es que se nos olvida que nosotros estamos en la ciudad, no es de los automotores, no es de la parte infraestructural de crecer y crecer, es que hay gente y a veces se nos olvida. Sí. Olman, precisamente yo de manera tendenciosa debo hacerte dos preguntas, porque aquí el tema es de que lo que hemos estado conversando son procesos a largo plazo, ¿cierto? Sí. Que es algo que también hay que agregarle a nuestra cultura, no nos agrada, ¿verdad? Cuando usted habla de procesos a largo, entonces, ¿verdad? Sí. Y viene incluso hasta la frustración técnica, de que no, yo quiero resultados ya y todo lo demás. Pero yo quiero preguntarte ahorita, de todas las acciones que ustedes han hecho en todos estos planes, estrategias, proyectos, creaciones, ¿qué impacto han tenido hasta el momento? Y si a nivel de resultados podemos hablar de algo que hayas logrado, incluso si no hay algo concreto, ¿verdad? En cuanto a estadísticas o a nivel de impacto, vos a nivel de percepción, que también forma parte del método científico que has logrado. Vea, afortunadamente hay cada vez gente más sensibilizada. Es que desde las instituciones habemos gente sensibilizada para estos procesos, pero la gente, hay líderes y lideresas en este país y en en esta área metropolitana, que es donde se han enfatizado todas estas acciones, hay gente sensibilizada, pero faltan más socios de esto. Y hay que incorporar mucho a la empresa privada. Y la empresa privada, como la lógica de negocio es otra, entonces participar en estas cosas de rehabilitación de las áreas de protección del río, poco importa. Entonces, ahí hay que sensibilizar diferente. Es que si la empresa privada no le interesa su entorno, no va a tener entorno mañana para hacer su lógica de proyecto. Entonces ahí los logros ahorita es esa base de sensibilización, de comunicación, de sinergia, ¿verdad? Para poder, porque nada hacemos las instituciones con ir y decir ABC allá, pero a nadie que está sensibilizado. No, aquellos tienen que aprender el ABC, porque nosotros nos vamos o estamos aquí y tenemos que ir a otra zona del país. Es ahí, en lo local, en la parte baja de la territorialidad, donde tiene que hacerse la buena práctica y que usted sea dueña de esa buena práctica, que la mantenga independientemente de que llegue Pablo Pedro, ¿no? O sea, y ahí es donde tenemos que hacer expertise para que usted, la expertise que podríamos haber enseñado, se ramifique, se desarrolle, pero en usted que vive ahí. Entonces, eso es lo que estamos alcanzando ahorita, digamos así, desde mi percepción, ese tipo de organización. Esto va a dar más frutos a futuro con las cosas que se están haciendo acá, con el tema por ejemplo, el tema de reforestación. La ciudad va a ser más verde en unos años. Aquí se han sembrado muchos árboles, hay un proyecto de hasta 60,000 árboles en todo este ámbito, digamos, de lo que llamamos área metropolitana o gran área metropolitana, donde hay 31 cantones, y todos esos cantones, solo aquí en el Torres hay 5 cantones organizados, en el María Aguilar, en la parte sur de San José, hay otros 5 cantones trabajando, digamos, armónicamente en las decisiones de, primero, reforestación, segundo, infraestructura adecuada, sostenible, resiliente, y no solo la resiliencia de que esa infraestructura esté en el lugar adecuado para
para mucho tiempo, sino también en que usted, ciudadano, sea resiliente también. De no creerme que déme en todo desde la institucionalidad, sino yo también puedo, yo tengo esa capacidad de sobreponerme y ser guía para comprender qué es la parte de sostenibilidad y la parte verde de la ciudad. Eso es muy importante porque podrán haber muchos dólares para implementar un proyecto, pero si el público meta no está sensibilizado, si la comunidad de impacto directo no está sensibilizado, eso es como echar agua en un canasto. Entonces hay que empezar al revés, no es desde las instituciones, sino desde la base, donde están los líderes y lideresas haciendo por esa sostenibilidad. Y ese se va a quedar ahí, yo me voy, ¿verdad? Entonces ahí quizás la lógica metodológica de asumir esos procesos es diferente y no de que todo lo tenemos razón acá. Hay gente que sabe mucho, solo que no la reorienta, no la encausa hacia alcanzar algo. Entonces, Bernie, concretando esa base de sensibilización, de preparación de la gente, de saber lo que tiene, porque lo desconocía antes, hoy sabe lo que tiene, la parte de reorientar hacia una ciudad más verde con estas iniciativas de instrumentos y herramientas como esta de la protección de áreas de protección, el parque urbanos, todo esto va a hacer que la ciudad dentro de unos años sea más verde de lo que tenemos hoy y con gente de protección en lo local viendo ese verdor. Pero no solo verde por verde, ¿verdad? Porque eso es muy trillado y puede confundir percepciones, sino es por la posibilidad de mejora de la calidad del ambiente para su salud, para su calidad de vida. Hay que representar y decirle a la ciudadanía, mire, esos árboles, esos 5 árboles que sembró allá, esos 5 árboles que se dio allá, van a reducir todo eso que la ciudad está generando en cuanto a contaminación que afecta su calidad, que aminoran su calidad de vida. Entonces, cuando este ciudadano sepa esas interrelaciones que hay, ahí vamos a cambiar. ¿Cuántos ciudadanos hoy abren la llave en la pared y dicen, bueno, no hay agua? Pero no se pregunta de dónde viene y qué ha pasado allá. Entonces, yo desde la casa tengo que cuidar dónde nace la naciente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encausan para yo llegar allá? Pero todos hacemos mecánicamente estos vasitos de agua, lo tomamos, pero ¿y de dónde viene esa agua? ¿Y qué está pasando allá? ¿Podrá ser una zona vulnerable? Y entonces yo tengo que intervenir desde la ciudad para que allá se mejore eso. Todas esas preguntas son importantes. Y entonces ahí yo sí veo el valor de esto, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, ves que es un proceso que va a mejorar ese aspecto conductual que llamabas antes, ¿verdad? Entonces, pretendemos, y así lo pensamos, por lo menos los que estamos, digo yo, empatinados en esto, es que lástima que sí, dependemos de recursos para hacer todas estas cosas. Los recursos acaban, pero las semillitas quedan ahí de lo que puede ser mañana esta ciudad. No por algo que dice, no, eso es lo que menos interesa. No, es para qué se hizo, no quién lo hizo, es para qué se hizo. Y entonces eso va a beneficiar en esa calidad de vida que al final todas las acciones que hacemos redundan en calidad de vida y de todas las especies, no solo el ser humano. Sí, don Olman, muchas gracias, de verdad. No voy a ampliar más porque ha sido usted muy contundente en su conclusión. De verdad que nos quedamos ahí poniendo atención. Yo creo que ustedes allá, donde quiera que nos esté observando, también pueda crear conciencia, sensibilizarse y a partir de uno generar un cambio. Yo siempre digo que tenemos el poder nosotros de decir, si no podemos influir en los demás, sí en nuestra vida, y pues Dios quiera también en la vida de nuestro entorno cercano, llámese familia, llámese entorno laboral, y poder ir generando cambios en todo eso. Ya Dios quiera que también los diferentes sectores económicos, productivos, entiendan esto, que también dentro de un concepto de economía circular, lo que hemos estado hablando hoy con don Olman Mora del Ministerio de Ambiente y Energía de Ciudades Sostenibles, traen beneficios para todos los sectores. Yo creo que hay que entender la naturaleza, la particularidad de nuestro país y a partir de ahí ir creando soluciones y alternativas para todos, para mantener esa armonía entre todos quienes formamos parte del ambiente, incluido la especie humana. Exacto. Don Olman, muchas gracias. Gracias. Nada más un renglón, decir
que todo se puede hacer, pero hagámoslo bien. No metamos en esta linealidad y en esta armonía que ha llamado usted, no metamos el lucro, porque cuando se mete el lucro, todo, vamos a decirlo, como dice nuestro pueblo, se despapaya. Entonces, cuando la rentabilidad se mide por lo que usted va a cosechar, ahí ya no funciona. Porque entonces yo tengo que dejar ahí, por ejemplo, en las urbanizaciones, el urbanista tiene que dejar ahí los 10 metros de zona verde y la deja ya en el peñón, donde no se puede poner ni un columpio o solo agarrado de cables, porque allá perdí una casa. Ese pensamiento es lo que hace que las cosas se hacen mal. Conozco aquí, en este país, algunas veces que el crecimiento ha ido contra la naturaleza, de secar nacientes para poner una infraestructura. Y entonces, al final de los tiempos, si las nacientes o la vida natural se revela, podría levantar esa infraestructura. Entonces, ahí estoy contra la naturaleza. No tenemos que ir y tomar la ciencia que tiene la naturaleza, de esos procesos ecosistémicos que tienen, donde una cosa tiene que ver con la otra, y adaptarlo a nuestro ecosistema humano. Esa es la lógica. Si no tomamos ese ejemplo, estamos en una especie ya, como se ha dicho siempre, en extinción, porque vamos contracorriente a la sabia naturaleza. Sí, definitivamente que Dios quiera y podamos reaccionar como humanos, ¿verdad? Que tenemos, al menos ya eso es un gran avance, reflexionemos y ahí vamos caminando poco a poco. Yo creo que a partir de ahí es que podemos generar un cambio. Olman, claro. Muchas gracias. No, con gusto, con gusto. Seguimos en contacto, ¿verdad? Y hay muchos temas que vamos a seguir abordando con don Olman Mora, del Ministerio de Ambiente y Energía, como este, ¿no? Y esa pasión hay que transmitirla, así, el técnico, el profesional que está ahí, muchas veces tiene que decir, hay que decirlo también, a ir a emprender luchas más allá de lo técnico, políticas, económicas, productivas, que bueno, y como don Olman no pierden ni la fe ni la esperanza, y mucho menos como ustedes han observado y han escuchado, la pasión. Así es que un minuto para meditar, para concientizarnos y enrumbarnos hacia la sostenibilidad, no por moda, como decía don Olman, y no utilizar el tema verde como para ganar votos o para ganar licitaciones incluso, o otras cosas, y poder realmente tener esta joya de país que Dios nos ha regalado, que sí es cierto, es muy verde y que quizás a veces nos engaña por lo que vemos, pero la realidad es otra, como hoy lo ha dejado muy claro don Olman Mora. Amigos, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos siempre acá en Planeta R. Nos vemos Dios primero de hoy en 8 días con un encuentro más, con una edición más de nuestro espacio. Un abrazo, bendiciones. Gracias.